Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión asincrónica de la materia de metodología del enfoque de sistemas. Vamos a continuar con los trabajos de la dinámica de sistemas, esta metodología de Forrester relacionada al comportamiento dinámico de los sistemas. Para, para continuar con lo que es dinámica de sistemas, me voy a detener a explicar con mayor detalle lo que son los diagramas causales y los diagramas de Forrester. Algo muy importante, muchachos, será que tengamos una sesión sincrónica el próximo lunes 17 de mayo. Se acerca el fin del semestre y estamos pues con mucho trabajo pendiente, así es que necesito platicar con ustedes. Por favor, no vayan a faltar, hay que levantarse temprano para poder platicar el lunes 17 de mayo y tener algunos acuerdos. Bueno, ya se presentó las etapas de aplicación de un modelo de dinámica de sistemas. Vamos a comentar los diagramas causales. Estos diagramas causales que son muy comunes son modelos conceptuales que nos explican cómo es que se comporta el sistema de estudio. Aquí, en los diagramas causales, vamos a identificar variables, principalmente variables de nivel, y estas variables de nivel están teniendo influencia. Se conoce como diagramas causales o diagramas de influencia. Y es importante plantearlos, o bueno, interpretar adecuadamente estos diagramas para posteriormente plantearlos en el análisis de un sistema concreto. Aquí vamos a iniciar con las primeras dos variables, que son personas que nacen y la población. Si, por ejemplo, naciera una persona, pues esta persona va a incrementar a la población. Supongamos que en una JEP que estamos estudiando hay 1000 personas. Bueno, si nace una persona, entonces esta persona ocasionará que la población ahora sea de 1001. Si nacen dos personas, esto va a ocasionar que sean 1002. Si nacen tres personas, que sean 1003 y así sucesivamente. La línea de influencia con el signo positivo me está indicando que la influencia que tiene la variable nace sobre la variable población es una influencia positiva. Al incrementarse esta variable, también se va a incrementar esta, o al disminuirse esta variable, se reduce esta. Entonces, aquí tenemos que, bueno, pues vamos a interpretar esta primera relación. Si una persona nace, se va a incrementar a la población. Si la población se incrementa, vamos a tener pues más nacimientos. Entre más personas tengamos, pues van a nacer más personas en una determinada ciudad o en un área urbana o en una JEP, por ejemplo. Aquí entramos a lo que Forrester llama un círculo vicioso. Un círculo vicioso se va a dar en un bucle como este. Tenemos un ciclo constante de nacimientos, población. Entre más nazcan, más población. Entre más población, más nacimientos, más población. Y esto va a ocasionar que la población del área en la que estemos haciendo el análisis se vaya disparando de forma exponencial. ¿Sale?
Este crecimiento exponencial se va a dar en un ciclo a partir del tiempo y tomando la población. Esto se va a disparar en un bucle o en un círculo vicioso como el que tenemos de este lado. Por otro lado, tengo población y muertes. Entre más personas habiten en un área determinada, pues por efectos naturales vamos a tener más muertes. Entre más muertes tengamos, el número de población se va a reducir. Este signo de más nos indica que la relación es directa, más población, más muerte. Pero el signo de menos que tenemos aquí me indica que entre más muertes, menos población. Es una variación inversa. Aquí tenemos un ciclo de control, un ciclo porque estamos así en bucle. Tenemos un bucle de realimentación negativa. Este bucle va a controlar el crecimiento de la población, mientras que de este lado teníamos un bucle de crecimiento, de expansión. Este bucle nos va a decir que la población en algún momento puede mantenerse constante o reducirse dependiendo de las muertes que tengamos. La población puede crecer menos, puede mantenerse estable o puede reducirse en caso de que pues tengamos, por ejemplo, este es el periodo de tiempo, aquí está el número de habitantes o la población, y en un círculo vicioso, perdón, en un círculo de control donde tengo población y tengo muertes, dependiendo, sabemos que la población, entre más población tengamos, más muertes, pero entre más muertes tendremos menos población. Si la población es mayor a las muertes, siempre vamos a tener un crecimiento. ¿Sale? En este caso, la población siempre va a ser mayor a las muertes. Si la población es igual a las muertes, entonces la población deja de crecer y se mantiene constante. Pero si la población comienza a ser menor a las muertes, entonces comienza a reducirte. Esos tres comportamientos se asocian a un círculo de control como el que tenemos aquí, donde la variable muertes regula el flujo de la variable población. Por otra parte, aquí tengo una relación donde me dice que entre más población se van a generar más residuos, se va a generar más basura. Entre más generación de basura, pues vamos a tener más residuos disponibles. Entre más residuos vamos a tener menos calidad en el ambiente. Y si la calidad del ambiente se reduce, pues las muertes también se van a ver afectadas. Esta relación es interesante. Voy a poner un poquito más de atención aquí. Fíjense, la generación de residuos, entre más población, más generación. Entre más generación de residuos, más residuos. Pero a más residuos, la calidad ambiental va a ser menor. Eso es lo que dice el signo negativo. Si yo tengo más residuos, mi calidad del ambiente es menor. Y ahora, la calidad del ambiente tiene una relación negativa con la muerte. Es decir, si esto es mejor, si la calidad del ambiente mejora, entonces vamos a tener menos muertes. Pero si la calidad del ambiente baja,
Si tenemos baja calidad ambiental, las muertes van a aumentar. Esto es lo que nos está diciendo el signo negativo de esta relación. Y pues si contamos todo el bucle entre población, generación, residuos, calidad, muerte y población, vamos a tener que tenemos un signo más y más es más por menos menos, menos por menos es más. Esto es un bucle positivo. Entre más generación tengamos, las muertes se van a ir incrementando. ¿Sale? Así es que en esos términos, lo que vamos a tener es que si la población se comienza a incrementar, la población crece, los residuos crecen, los residuos reducen la calidad y eso aumenta las muertes. La población baja, bajan los residuos y otra vez se vuelve a incrementar y esto va a ser un ciclo que se va a comportar de esta manera, dependiendo, por supuesto, de los valores de las variables que tenemos aquí. Un cuarto bucle está establecido entre residuos y disposición final. Dice, a más residuos, más disposición final. Es decir, si los llevamos a los rellenos sanitarios, pues entre más residuos, más rellenos sanitarios. Entre más rellenos sanitarios, menos residuos. Este es un bucle de control donde los residuos, si hacemos una gráfica tiempo residuos, veríamos que los residuos al principio se incrementan y luego se van a mantener constantes, dependiendo de las variables disposición y residuos. Si los residuos son más grandes que la disposición, la gráfica se va a incrementar. Si los residuos son igual a la disposición, los residuos se van a mantener constantes. Si los residuos son menores a la disposición, los residuos van a ir a la baja. Esa sería la manera en que podemos interpretar esa es la manera que podemos interpretar estos diagramas causales, donde pues las variables que tenemos aquí son llamadas variables de nivel. Siempre nuestras variables de nivel son las que van a estar representadas en estos diagramas de relación. Vamos a continuar con otros diagramas que tengo por aquí. Miren, aquí tengo otro diagrama causal. En este caso estamos hablando de ingresos, productos nuevos, tiempo de desarrollo de productos, cantidad de ingenieros, complejidad administrativa, administración a cargo de ingenieros, aptitud de los ingenieros para administrar. Dice que en una empresa, a más ingresos, más presupuesto para investigación y desarrollo. Entre más presupuesto tengamos para investigación y desarrollo, vamos a tener más productos nuevos que lanzar al mercado. Entre más productos nuevos, vamos a tener más ingresos. Esta es una realimentación positiva en todo momento. Por eso aquí nos dice que esto va hacia abajo. Más ingresos, más presupuesto, más productos, más ingresos. Y esto ocasionará que los ingresos de la empresa a lo largo del tiempo se vayan para arriba. Ahora, el siguiente ciclo es, entre más presupuesto para investigación y desarrollo, hay más ingenieros contratados.
A más ingenieros contratados, hay mayor complejidad administrativa. Se presenta una demora y a más complejidad administrativa hay administración de cargos de ingenieros. A más administración de cargos de ingeniero hay más tiempo de desarrollo de productos y más productos nuevos. Este es un ciclo de balance. Y aquí entra la actitud de los ingenieros. Tenemos entonces un diagrama causal adicional que tiene estos elementos. Hay que tomar nota de estos para poderlos incluir en nuestros diagramas causales. Después tengo, ya hablando por ejemplo de logística, tengo un nivel de inventario deseado. Esta es una variable que tenemos aquí. ¿Cuál es el nivel de inventario? Tal vez yo quisiera tener 200 unidades en almacén. Si ese nivel de inventario me va a marcar cierta discrepancia entre lo que tengo como objetivo y lo que tengo en el almacén. Si hay una discrepancia, si por ejemplo en el almacén tengo 150 unidades y yo quisiera tener 200, hay una discrepancia de 50. Entonces voy a hacer un pedido. Entre más discrepancia haya, más pedidos voy a hacer. En este caso voy a pedir 50. Entre más pedidos, pues voy a tener más inventario porque estos pedidos van a llegar. Y en este caso, si ya tengo 200, entonces no va a haber discrepancias y ya no voy a pedir. Y este va a ser un ciclo de retroalimentación. Si ustedes checan menos, más, menos. Todo es negativo, por lo que vamos a tener un ciclo de control. Otro ejemplo de diagrama causal es la acción de fumar. Entre más fumo, más cigarrillos fumados tengo. Entre más cigarrillos, más necesidad tengo por los cigarrillos. Entre más necesidad tengo por los cigarrillos, más voy a fumar. Y esto va a ser un bucle de realimentación positiva, de tal manera que el número de cigarrillos que voy a consumir a lo largo del tiempo se va a ir incrementando indefinidamente. Más fumo, más cigarros fumados. Más cigarros fumados, más necesidad, más fumar. Y eso ha influenciado por el tiempo de la adicción. Entre un diagrama causal y un diagrama de Forrester hay una diferencia muy importante. El diagrama causal lo que trata de hacer es explicarnos el comportamiento del sistema. Yo hago un diagrama causal para comprender cómo es que el sistema está funcionando. Ya que tengo claro cómo está funcionando el sistema, este diagrama causal lo traduzco a un modelo de Forrester. En el modelo de Forrester yo tengo tres tipos de variables. Primero, voy a tener una variable de nivel. En segundo, voy a tener una variable de flujo. Y en tercero, voy a tener variables auxiliares. Una vez que yo comprendí el comportamiento del sistema, puedo modelar un diagrama de Forrester como el que tengo de este lado. El comportamiento del sistema es, bueno, cigarrillos fumados. Cigarrillos fumados es una variable de nivel porque tiene un valor numérico. Puedo tener un cigarrillo fumado, 2, 3, hasta, teóricamente, hasta infinito. El nivel de esa variable puede ir subiendo como si fuera un depósito de agua. ¿Sale? ¿De qué depende
que este depósito se llene? Pues de la acción de fumar. La acción de fumar es una variable de flujo. Si yo fumo 2 cigarrillos por día, por cada día que transcurra, aquí se van a incrementar 2 cigarrillos. Si fumo 3 cigarrillos, aquí se van a incrementar 3 cigarrillos por cada día. Segundo día 6, tercer día 9 y así sucesivamente. Fumar es una variable de flujo. Y las otras variables, digamos las que no forman parte de la tubería, pero que influyen, son la necesidad por los cigarrillos y el tiempo de adicción. Esta necesidad de los cigarrillos y el tiempo de adicción van a hacer que yo fume más, que tal vez en lugar de fumar uno, fume 2, 3 o 4, o en algún momento tal vez que fume menos. Por ejemplo, si aquí a la acción de fumar le agregamos, por ejemplo, cuidado de la salud, tal vez esta variable tenga una influencia negativa sobre la acción de fumar y reducirá el número de cigarrillos que estoy fumando. Estoy tratando de poner en primera instancia ejemplos comunes. Veamos otro. La tasa, nacimientos, población, muertes. Nacimientos afectado por tasa de natalidad, defunciones afectado por esperanza de vida. Relaciones son nacimiento con población, población con nacimiento. Ya lo explicábamos hace un momento. Más nacimientos, más población. Más población, más nacimientos. Esto es un bucle de realimentación positiva. Nos hace que la variable vaya para arriba conforme el tiempo transcurre. Por otra parte, población con defunciones. Más población, más muertes. Más muertes, menos población. Esta variable, este bucle de realimentación negativa hace que la variable se controle o incluso se reduzca. Esa es la comprensión conceptual del sistema. Dentro de un modelo de Forrester, esta será una variable de nivel y estas serán variables de flujo, de función y nacimientos. Y estas dos serán variables auxiliares. Vamos a modelarlo. ¿Cómo sería la variable de flujo? Comprendiendo este sistema. Yo tengo una variable de nivel. Esa variable de nivel se llama población. Esa variable de población. Recuerden que puedo tener 1, 2, 3, o sea, el nivel de la población puede incrementarse. ¿De qué depende? Pues depende de los flujos. No sabemos de dónde viene, pero va a haber un flujo aquí que va a estar regulado por una válvula y que nos va a permitir que nosotros agreguemos personas a la población. Esas personas agregadas van a ser las personas que nazcan o los nacimientos. Si yo tengo, por ejemplo, un nacimiento, pues esta va a ser la persona que va a entrar aquí. O si tengo 2 o si tengo 3. Supongan, háganle cuenta que esto es una válvula. Puede abrirse mucho o cerrarse dependiendo de ciertos factores que ahorita vamos a ver. Los nacimientos hacen que la población entre a esta variable. Pero habrá individuos que salgan de la población que hay en una determinada ciudad. Esa es una variable de flujo. Es un flujo de salida y pues aquí literalmente se van a ir al cielo. Esa variable de flujo
serán las muertes o las defunciones. Pueden ser muchas personas de la población, si mueren muchas o mueren pocas, dependiendo de ciertas variables. Esto, vuelvo a decir, esto que tengo aquí es una variable de nivel. Estas que tengo acá arriba son variables de flujo, tanto nacimientos como muertes. ¿Qué es lo que abre o cierra los nacimientos? Aquí tengo una tasa de natalidad y de este lado tengo una tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad. Estas dos variables que influyen en los nacimientos y en las muertes, estas dos se llaman variables auxiliares. ¿Sale? Y es así como llegamos a un diagrama de Forrester a partir de un diagrama causal. Aquí pues regreso, por ejemplo, al caso del diagrama causal de los residuos. Este diagrama ya lo explicamos. En el diagrama de Forrester, pues tendríamos pues más elementos. Miren, aquí tengo proyectos de producción, proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre más proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, voy a tener menos emisiones. Menos emisiones, pues menos calentamiento global. Menos calentamiento global, menos proyectos de emisiones. Menos proyectos de emisiones, más emisiones, más emisiones, más calentamiento, más proyectos, menos emisiones. Y este es un flujo de control. En este modelo conceptual, en términos de diagrama de Forrester, me manda un calentamiento global, es la variable de nivel, calentamiento global. Aquí tengo una variable de flujo que son las emisiones. Entre más emisiones de gases de efecto invernadero tenga, más la temperatura del planeta se va a incrementar. Esto es lo que va a generar las emisiones. Y esas emisiones se van a cerrar o a aumentar dependiendo de los proyectos de reducción de emisiones. Esta es, vamos a marcar, variable auxiliar. Esta que tengo aquí las emisiones es mi variable de flujo. Y esta que tenemos aquí en la cajita es mi variable de nivel. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos pasando de un diagrama causal a un diagrama de Forrester. Aquí pues tengo por ejemplo un diagrama de Forrester del diagrama causal que teníamos acá. Es un poquito más complicado. Miren, este diagrama que tenía todas estas variables está diagramado aquí. Tengo la población. La población es una variable, vamos a ponerle aquí. Población es nuestra variable de nivel. Esta variable de nivel se alimenta de dos variables de flujo. Variable de flujo nacimiento son los que entran. Variable de flujo muerte van a ser los que salen de la población. Tasa de natalidad, calidad ambiental y tasa de mortalidad, todas estas son
variables auxiliares. Y claro que estas variables auxiliares tienen otro flujo, que es el flujo de los residuos. Esta es una variable de nivel que dice generación. La generación es una variable de flujo. Y la disposición final también es una variable de flujo. Cada una de estas tiene cada una tiene una variable auxiliar. Y aquí se están relacionando, son dos flujos, un flujo de población y un flujo de residuos. Y estas son pues nuestras variables de estado, nuestras variables auxiliares, perdón. Y bueno, pues aquí este es el diagrama de Forrester que ya habíamos explicado. Nacimientos, defunciones, tasa de mortalidad, tasa de natalidad y la población que se va a ir incrementando. Para el caso de los infectados por una enfermedad, aquí tenemos el diagrama de Forrester donde tenemos una variable de nivel que son los susceptibles, otra variable de nivel que son los infectados y otra variable de nivel que son los inmunes. Supongamos que en una JEP tenemos 3,000 personas que habitan. La incidencia pues es el número de personas que se están infectando. Vamos a suponer que por COVID se infectan, de esas 3,000 se infectan 250 personas. Así es que esa incidencia nos va a dar en un primer momento 250 infectados. Y pues de esos infectados habrá una tasa de recuperación. Vamos a suponer que la tasa de recuperación o la recuperación, que la tasa de recuperación sea del 90%. Así es que de 250 infectados, el 90% son 225. Los recuperados son 225. Y así es que los inmunes para el primer ciclo van a ser 225. Este es, digamos, en el tiempo 1. Supongamos una semana. Ahora, habrá 25. Aquí nos falta todavía de los infectados. Nos falta un diagrama de una variable de flujo, pues que sería para las lamentables muertes. Y estas muertes sería una variable de nivel que tendría 25 muertes para el primer periodo. Así es que en el segundo periodo, después de todo eso, susceptibles ya no serían 3,000. Para el siguiente periodo serían 2,750. 2,750. Si la incidencia se mantiene, supongamos que es una tasa de contagio de 1, aunque para el COVID es como de 1.5, pero si fuera de 1, querría decir que se van a contagiar otras 250. Y entonces ya no vamos a tener 250 infectados, sino que ahora vamos a tener 500 infectados. De estos 500 se van a recuperar el 90%, o sea, 450. Y entonces vamos a tener que teníamos 450 más 225. Ahora vamos a tener personas inmunes en el periodo 2, 675. Pero aquí vamos a tener
más muertes. Y entonces así vamos a estar. El diagrama de Forrester ya nos da valores numéricos del comportamiento de nuestro sistema. Bueno, pero pues antes de seguir con estas explicaciones, vamos a conocer un poquito del software que vamos a ocupar, que es el software de Benzene. Así es que, pues vamos a tomar algunos ejercicios. Estos diagramas que estoy presentando, les voy a pedir que ustedes los marquen en Benzene. Y les estoy compartiendo pues un video de cómo descargar Benzene. Les estoy compartiendo el enlace para que ustedes descarguen el software. Yo ya lo tengo instalado, así es que pues lo voy a ejecutar. Benzinple 64 de 64 bits. Y pues aquí está el software Benzene. Este es el que vamos a ocupar. La versión que yo tengo instalada es 8.11. Y pues aquí tenemos el software de simulación de dinámica de sistemas que tiene los siguientes elementos. Bueno, aquí arriba vamos a tener nuestra barra de menús. Aquí tengo dos barras de herramientas. La primera es de archivos, la segunda es de dibujos. De este lado tengo mi lienzo para trabajar. Aquí tengo las herramientas de simulación, pero vamos a irnos pues poco a poco. Ya tengo aquí una presentación del software Benzene y vamos a ir comentando algunos elementos de este software. En primer lugar, el software Benzene pues es un software que se ocupa para simular mediante diagramas, mediante dinámica de sistemas. Lo que ustedes pueden ver aquí pues son modelos de diagramas de Forrester, aunque también podemos hacer diagramas causales, pues la simulación la vamos a hacer con diagramas de Forrester y vamos a comentar los elementos de la ventana principal de Benzene. Tengo estos elementos. El primero de ellos pues es nuestra, perdón, aquí, déjenme poner la pluma. Tengo pues primero mi barra de título, en segundo lugar mi barra de herramientas, en tercer lugar la barra de la simulación, otra barra de herramientas que es dibujo, herramientas para la simulación, nuestras herramientas de estado y nuestra área, el área de trazado. Miren, aquí está, barra de títulos, barra de menús, barra de herramientas principales, barra de dibujo, barra de herramientas de análisis y simulación, barra de formato, que es como va a aparecer el texto que yo incluya, y el área de dibujo. Tengo entonces un total de 7 elementos. Por ahí en las preguntas del examen vendrán pues algunos elementos de esta interfaz de Benzene. Bueno, aquí estoy presentando algunas herramientas de análisis que nos permite, por ejemplo, revisar los diagramas causales, las gráficas, insertar tablas, tabla de tiempo, checar las unidades y comparar las diferentes corridas de las simulaciones que pueda hacer en este diagrama. Tengo,
por ejemplo, el primer comando que es una variable. Esta variable, esta va a ser para poner, vamos a ponerlo aquí. Esta va a ser nuestras variables auxiliares. Cuando en el modelo quiera poner variables auxiliares, voy a ocupar este comando para poner variables de nivel. Voy a poner el segundo. El tercero van a ser las influencias o las relaciones. Las influencias se van a dar siempre entre las variables auxiliares y variables de nivel o variables variables de nivel o variables de flujo. Esta, el número 4, es una variable de flujo. Variable de flujo. Y bueno, con estas barras de dibujo es con las que voy a trazar los diagramas. Puedo agregar comentarios. Puedo borrar, obviamente esto ya lo podemos identificar. Y aquí va a ser el panel de ecuaciones. El registro de ecuaciones. Si se acuerdan, en las etapas, primero tendríamos que tener un análisis del sistema. Después el segundo paso era establecer un diagrama causal. El cuarto paso era trazar el diagrama de Forrester. El quinto, el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones se va a registrar aquí y ya después empezaremos a hacer las simulaciones. Bueno, los menús más comunes, y eso es prácticamente para cualquier software. El menú archivo contiene las funciones comunes a cualquier aplicación. El menú editar nos permite copiar, pegar, cortar. El menú ver nos permite manipular los dibujos del modelo. El menú layout nos permite el diseño, manipular la posición y el tamaño de los elementos. El menú modelo nos va a permitir proporcionar el acceso al control de la simulación y a los diálogos de límite de tiempo, características del comportamiento y la importancia y exportación de grupos de datos. Sobre todo lo vamos a ocupar cuando estemos realizando ya la simulación. Para hacer los ajustes de la simulación, voy a ocupar el menú modelo. Estamos hablando ya del modelo de simulación. La opción, bueno, el menú de opciones permite modificar opciones globales del modelo. El menú ventana permite cambiar entre diferentes ventanas abiertas y el menú ayuda proporciona acceso al sistema de ayuda en línea. En esta primera etapa en la que estamos conociendo el funcionamiento, poco a poco el funcionamiento de Benzin, es recomendable que estemos consultando la ayuda frecuentemente de Benzin. Cada uno de estos elementos constituye la barra de menús del software Benzin. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La barra de herramientas. La barra de herramientas principal son iconos de dominio casi general. Cuando queremos generar un nuevo modelo de simulación, abrir un modelo que ya tengamos, guardar los cambios hechos, imprimir el modelo, cortar algún elemento, pegarlo, copiar, iniciar una simulación, nombre de la simulación. Cada simulación debe de tener un nombre. Esto lo podemos cambiar en esta parte. Elegir una simulación de las varias que hemos hecho. Simular. Simular con una revisión de la realidad.
o verificar, una ventana de construcción del modelo Forrester, una ventana de salida o un panel de control para que estemos modificando los valores de las variables. También les estoy compartiendo un manual de operación en Benzin para que ustedes revisen a detalle cómo pueden ocupar este software. Bueno, aquí describo las opciones. Iniciar una simulación permite seleccionar el método de integración que se desea utilizar. Puede ser Euler o Ruret-Kutta. El nombre de la simulación. A cada simulación que se realice con un modelo se le puede dar un nombre distinto. De esta forma se pueden tener tantas bases de datos distintas como simulaciones se realicen. Es útil para poder comparar distintas simulaciones o hacer análisis de sensibilidad. Elegir una simulación permite seleccionar una determinada simulación con el fin de analizarla y para sobreescribir los valores de la base de datos que tengan en ese momento. El panel de control permite cambiar configuraciones interiores que gobiernan el funcionamiento de Benzin. Una vez pulsada la herramienta de panel de control, se abre la ventana que se muestra en la siguiente figura. Es esta. Dentro de los elementos que podemos cambiar es el eje temporal. Permite cambiar el periodo, por ejemplo, que si está en horas, ponerlo en días, o ponerlo en minutos, o ponerlo en años, dependiendo de la naturaleza de nuestra simulación. Si, por ejemplo, hablamos de los anillos de crecimiento de los árboles, pues una escala temporal adecuada sería los años. Pero si hablamos de la reproducción de una bacteria, tal vez los segundos o los milisegundos serían adecuados. Bases de datos y gráficos. Denme un segundo, por favor. Ok, chicos, bueno. Disculpen la demora. Vamos a continuar. La barra de herramientas de dibujo. Esta es la barra que vamos a ocupar para trazar los modelos, tanto diagramas causales como diagramas de Forrester. El candado es para que nuestro modelo no se mueva. Podemos mover o cambiar el tamaño. Y aquí están las variables constantes o las variables auxiliares, variables de estado o también dijimos que ya las íbamos, que se llaman variables de
Tenemos variables de flujo, tenemos variables sombra, comentarios y borrar, y aquí pues vienen nuestros sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí nos dice el candado el dibujo está bloqueado, o sea, no lo podemos modificar. El puntero del ratón puede seleccionar objetos de dibujo y variables de espacio de trabajo, pero no puede moverlos o no puede eliminarlos. Mover o tamaño, mueve, cambia el tamaño y selecciona los objetos de dibujo, las variables, las flechas, los comentarios, etcétera. Variables constantes y auxiliares se utilizan para introducir las variables constantes y variables auxiliares de nuestro modelo. Las variables de estado o de nivel se utilizan para introducir las variables de estado del modelo. La flecha, canal o relación se utiliza para introducir mediante flechas las relaciones entre las distintas variables del modelo. En dinámica de sistemas, estas flechas se les denomina canal de información. Y la variable de flujo se utiliza para introducir las variables de flujo del modelo. Sirve para dibujar los canales entre las variables de estado y, si fuera necesario, las fuentes y los sumideros o nubes. Variable sombra se utiliza para introducir una variable al modelo sin introducir sus causas. Comentarios se utilizan para introducir comentarios al modelo. Borrar, podemos borrar cualquier objeto. Y ecuaciones o sistema de ecuaciones se utiliza para crear y editar las ecuaciones de un modelo utilizando el editor de ecuaciones. La siguiente es la barra de formato en Benzin. Esta barra de formato dice: entre los atributos que se pueden controlar, destaca el cambiar las características de las variables, como el tipo de fuente, el tamaño, negritas, cursivas o subrayado. Cambiar el color de la variable, el color de la caja, la forma de contorno, la composición, el color de la flecha, la anchura de la flecha y la polaridad de la flecha. La barra de herramientas de análisis. Esta barra se utiliza para mostrar información sobre la variable que se haya seleccionado. Dependiendo de la herramienta seleccionada, se podrá obtener información gráfica o contextual del modelo. Simultáneamente se pueden tener abiertas todas las ventanas de análisis que se deseen. Se puede cerrar una a una o todas a la vez desde Windows Close Out. Diagramas de influencia, esta es la primera. Bucles de realimentación, loops, documentación, gráficos relacionados, gráficos, tablas y comparación de simulaciones. ¿Qué hacen estas? Pues el diagrama de influencia nos muestra una representación de las influencias de las variables que afectan o de las influencias de las variables a las que afectan la variable que se ha seleccionado. Los loops o los bucles de realimentación muestra una lista de todos los bucles de realimentación que contiene a las variables de estado. La documentación muestra una información textual del modelo realizado, contiene las unidades de las variables y las ecuaciones del modelo. Los gráficos relacionados muestran los gráficos de evolución temporal de todas aquellas variables que están relacionadas con la variable seleccionada.
El gráfico muestra únicamente la gráfica correspondiente a la variable seleccionada. La tabla genera una tabla de valores de la variable previamente seleccionada. Y la comparación de simulaciones compara dos simulaciones mostrando las diferencias existentes entre los valores, parámetros utilizadas en cada una de ellas. Y bueno, pues yo les agradezco su atención. Por favor, no vayan a fallar en la siguiente sesión sincrónica, lunes 17 de mayo, a la hora de la sesión a través de mí. Cuídense mucho, jóvenes. Estamos en comunicación. Hasta luego.